El despertar, el despertar, el despertar, el despertar noticioso de Nicaragua. Continuamos con las reflexiones históricas en Diario Nica y Noticiero Al Despertar. Nos trasladamos en el tiempo hasta las primeras décadas del siglo pasado, el siglo XX. Adelante, rector de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana, Máster Juan Alegría Guerrero. Adelante. Con la reflexión de hoy, reflexión histórica sobre el periodo de la Segunda República Conservadora, vamos a cambiar algunos paradigmas para nuestros jóvenes, quienes han estudiado la historia en las escuelas primarias y secundarias y les han hablado de la Segunda República Conservadora, que nace con una revolución contra el general Zelaya, que se había transformado en un dictador, como lo habíamos dicho en el tema anterior, y este levantamiento armado, que le llaman revolución conservadora, lo manda al régimen de Zelaya al traste con la influencia norteamericana. Desgraciadamente, en la historia de Nicaragua, a todo levantamiento armado le llaman revolución, y no es tal revolución. Se le llamó revolución de independencia a la de 1821, se le llamó revolución a la de Máximo Jerez contra Fruto Chamorro en el 54, revolución liberal. Se le llamó revolución a la de Zelaya en 1893, contra el último gobierno conservador de los 30 años. Y ahora vamos a encontrarnos con la Segunda República Conservadora, con otra revolución. Los historiadores la han ido llamando revolución, y realmente no son revoluciones, son levantamientos armados donde un grupo político depone al gobierno de turno y él establece su gobierno. En este caso, en el siglo XX, que ya estamos entrando en las reflexiones históricas para votar esos paradigmas, nos encontramos con un régimen liberal que fue el de Zelaya, que llegó al poder a través de un levantamiento armado, a través de un golpe militar, y se mantuvo en el poder durante 16 años. Los revolucionarios conservadores que van a inaugurar la Segunda República Conservadora también van a hacer lo mismo. En eso se parecen mucho los conservadores con los liberales en el siglo XX. Esta revolución conservadora va a ser un golpe, un levantamiento armado que va a tomar el poder y va a gobernar este partido conservador durante aproximadamente 18 años, en un periodo largo, donde suceden varios presidentes. Esta es una característica que los conservadores van a tener en sus dos repúblicas, que pocas veces reeligen a un presidente. Pero esta Segunda República tuvo una excepción. Emiliano Chamorro, uno de los presidentes conservadores de este periodo, quiso reelegirse, y lo peor, por la vía de las armas, por levantamiento armado, no por la vía democrática. Y esta característica de estos conservadores de la Segunda República es la característica contraria a los gobiernos conservadores de los 30 años, que nunca hicieron un levantamiento armado, mantuvieron una conciliación, una paz nacional, un progreso, un desarrollo económico de 30 años. Y por eso decíamos en ese tema que fue la edad de oro en el siglo XIX de Nicaragua. Hoy, en el siglo XX, que es el motivo de análisis de esta reflexión, no podemos decir lo mismo para la Segunda República Conservadora, que no fue el periodo de oro del siglo XX. Realmente todavía estamos analizando cuál fue el periodo, la época de oro del siglo XX, y no pueden ser los conservadores, porque los conservadores van a mantener una constante como la de Zelaya digamos, levantamientos armados, conspiraciones, golpes de Estado. El colmo, solicitud a los gobiernos norteamericanos de intervención a través de marines para apoyar a los gobiernos nacionales contra sus opositores. Esto es un fenómeno nuevo que se va a dar bajo la Segunda República Conservadora, que realmente manchó mucho a los gobiernos conservadores, los desprestigió mucho, a tal punto que hoy
hasta hoy día los conservadores no han podido volver al poder a tomar un gobierno por la vía ya sea militar, como lo hicieron en este periodo de la Segunda República, ni por la vía de las elecciones. De tal manera que vamos a encontrar un factor común ya en este periodo, factor común que también lo fue en la época de Zelaya, de conspiraciones, golpes de Estado, movimientos armados de un grupo político para votar al otro, y dentro de los mismos partidos se divide el Partido Conservador en grupos antagónicos, hacen alianza con los partidos liberales. El Partido Liberal también se divide en grupos antagónicos que hacen alianza con grupos conservadores, y ya no se entiende en la Segunda República Conservadora quiénes son liberales y quiénes son conservadores. Son gobiernos gallo pinto, diríamos, o sea, una mezcla de alianzas, que no es malo, las alianzas son buenas, pero en este caso estas alianzas terminaban en conflictos militares que concluyeron con la presencia y la jornada de Augusto César Sandino al terminar el periodo de Carlos Solórzano como presidente conservador, y Juan Bautista Sacasa como vicepresidente, que era uno liberal y otro conservador. Entonces, ¿qué nos enseña este periodo de la Segunda República Conservadora? Nos enseña que Nicaragua necesita de líderes para la paz, para gobernar en democracia, para que reconozcan que el que ganó en las elecciones debe respetarse la voluntad popular, y que los conflictos deben resolverse por la vía pacífica, porque este periodo es muy conflictivo y nos enseña que podemos haber progresado más de lo que progresaron los progresos que hicieron los gobiernos liberales en la conservadores en la Segunda República, pero estos fueron obstáculos, estos conflictos, para que Nicaragua pudiera desarrollarse, y eso lo vamos a ver posteriormente en los siguientes temas con los otros periodos de gobierno, donde las características son azonadas, conspiraciones, levantamientos armados que sacrifican al pueblo, rompen la paz en la República, destruyen la democracia, destruyen la economía del país, y por eso hoy somos el país más pobre de la América continental. Muchas gracias, muy amable. Quiero agradecer al periodista Freddy Rostrán, al diario Nica y al noticiero El Despertar, que me dan la oportunidad de dar este mensaje a los jóvenes para romper un paradigma que es el estar haciendo movimientos armados, conflictos militares, componendas entre partidos que nos han llevado a la destrucción del país. Muchas gracias.